Hechos capítulo 13, verso 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Paz a vosotros, queridos hermanos. Tomen sus lugares. Me uno en agradecimiento a nuestro bondadoso Dios por la posibilidad que me ha dado de poder estar nuevamente en su casa de oración, de adoración a nuestro Padre Celestial, para elevarle también nuestras gratitudes, nuestra ofrenda de labios, y así también regocijarnos mutuamente en la casa de Dios, en un mismo sentir, en una misma esperanza, para alabar su santo nombre. Amén. También para aprender de su divina palabra. Y así quisiera comenzar este breve mensaje de la palabra de nuestro Dios y meditar un poquito en la enseñanza que nos deja este primer viaje de Pablo, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13. Voy a estar leyendo el verso 4 al 12 para resumirlo un poquito. Para analizar un poquito la situación en la que se encontraba Pablo al momento de llevar el Evangelio, todo lo que se presentaba, las dificultades, los problemas, las artimañas del maligno, del diablo, que le jugaban en contra también, y aún así analizar un poquito la alegría con la que tomaban los gentiles la palabra de Dios, de recibir ese mensaje, el hambre que tenían y la sed de oír y escuchar de la palabra y aprender de ese evangelio. No tengamos por poco la salvación que nos brinda Dios y seamos una iglesia ferviente, lo he titulado este mensaje. Vamos entonces a la lectura de Hechos capítulo 13. Desde el verso 4 nos dice, hablando de ellos, haciendo referencia a Bernabé y a Pablo: enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que significa en la traducción, significa hijo de Jesús, hijo de Josué, o también se llamaba Elimás, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimás, el mago. Intentando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Vemos que ya en ese primer intento o en ese primer mensaje que llevaba al verse interesado este procónsul, ya Satanás ponía su aguijón ahí para que el mensaje no se llevara adelante, para que no se convirtiera a la doctrina, a la palabra de Dios. Satanás ya estuvo obrando ahí, metiendo la cola, como muchas veces decimos, para que la palabra de Dios no se haga manifiesta. Pero Pablo había ayunado anteriormente, en oración, se habían encomendado a llevar el Evangelio.
Entonces descendía poder también de Pablo, pero era poder de Dios, por la cual pudo destrabar esta artimaña y convertir o llevar el evangelio a esta persona. Nos sigue diciendo el verso, vamos al verso 42 y 43. Luego de esto, antes del verso 42 y 43, comienza la predicación de Pablo, en la cual no voy a dar lectura a todo, pero sí habla a las personas sobre todo lo que hizo Dios. Le puso reyes, le sacó de la tierra de Egipto, habían derrotado a 6 naciones, Dios le había protegido a ese pueblo, le puso jueces, y todo lo que Dios había hecho con su pueblo, toda la misericordia, estaba allí en esa prédica. Y luego en el verso 42 nos dice, cuando salieron, luego de haber predicado el evangelio, dice, cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Vemos la sed y el hambre que tenían las personas que le rogaban a Pablo que les hablara el evangelio de Cristo, porque para ellos era algo nuevo. Los judíos o los israelitas serían los hijos de Dios por naturaleza. Nosotros fuimos parte o somos parte de los gentiles que fuimos, como decía la canción anteriormente, el himno entonado. Vivo por fe y fui adoptado por la gracia de Dios. Entonces, dice el verso 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Los judíos estaban un poco celosos también porque son ellos el pueblo escogido por Dios primeramente. Estaban celosos porque el evangelio también le fue encomendado a Pablo a llevar a los gentiles para salvación. Como dice, nos sigue diciendo el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vemos nuevamente Satanás metiendo su aguijón ahí para que el evangelio tropezara, o esa misión de Pablo de llevar adelante el mensaje de Cristo, Jesús, de esa salvación, de esa redención a todos los gentiles, no se llevara a cabo. Pero nos dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo. Vemos que ese momento tan difícil de llevar ese mensaje, tan difícil de llevar el evangelio de Dios, por todas las trabas, los tropiezos que tenía Pablo, todas las dificultades con las que se encontraba, era descomunal. Hoy si a nosotros nos tocara algo semejante, creo que dejaríamos de llevar el evangelio. Hoy tenemos la facilidad de llevar el mensaje, de hablar libremente, y muchas veces nos quejamos, muchas veces nos entibiamos o nos enfriamos en cuanto a la doctrina de Dios, en llevar el mensaje, en salir adelante, en levantarnos un sábado más para venir al culto, muchas veces nos cuesta.
Y no debemos tener por poco esa salvación que Dios nos da. Debemos poner nuestro grano de arena, debemos poner nuestro esfuerzo, así como lo puso Pablo para llevar adelante ese mensaje. Luego de esto, acá no termina todo, sino que Pablo es apedreado, ¿sí? Son situaciones en las cuales nosotros no pasamos, ¿sí? Tenemos esa libertad, como dije recientemente, de llevar el Evangelio. Y Pablo, habiendo sido apedreado, casi pierde la vida, pero creyendo que había muerto, lo sacaron de la ciudad y luego, se encontró con sus discípulos alrededor cuando estaba acostado en tierra o tirado, ¿sí? Porque creían que había muerto. Y aún así Pablo siguió llevando el mensaje. Luego relata la historia de que se separa con Bernabé por algunas diferencias. Bernabé quería llevar a Juan a recorrer nuevamente todas las iglesias donde habían predicado el Evangelio. Entonces no concuerdan en esa idea y se separan y Pablo sigue su viaje. ¿Cómo estamos como iglesia hoy en día? ¿Estamos deseosos de oír la palabra de Dios? ¿Estamos sedientos con esa misma alegría, contentos, gozosos para recibir el mensaje de Dios? Viendo un poquito también nos hablaba en uno de los versos, a ver si lo encuentro, nos dice el capítulo 13, verso 15, dice: después de la lectura de la ley de los profetas, los altos dignatarios de las sinagogas mandaron a decirle: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Cuántos de nosotros venimos preparados para recibir una exhortación? Muchas veces quizás una palabra un poco dura nos duele, ¿no? Nos hace daño. Queremos venir y escuchar la palabra, solamente palabras de aliento, de consuelo, pero si nos habla Dios y es palabra de exhortación, gloria sea su nombre, y es para corrección de nuestras vidas. Este es mi pequeño mensaje que tenía para compartir con ustedes, y para dar cierre voy a leer unos versos más en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14, que nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que no tengamos por poco esa salvación, que revivamos nuestra fe, que podamos seguir trabajando con alegría, recibiendo también con gratitud el mensaje de nuestro Dios, también podamos perfeccionar nuestros caminos y nuestras vidas. Este es mi mensaje en esta mañana, que primeramente sea para mí y luego para cada uno de ustedes. En nombre de Jesús, amén.